vamos a comenzar a estudiar desde el versículo 11 en adelante. Recuerda que hemos estado viendo en el capítulo 14, el apóstol Pablo estuvo hablando sobre las lenguas. De hecho, desde del 12 habla de los dones espirituales, incluyendo lenguas. Luego dice, cuando pasa del capítulo 12 al 13, les dice, pero yo tengo algo mucho mejor. Y comienza el capítulo 13 a hablar del amor, ¿verdad? Que es el capítulo del amor que tenemos nosotros en la Biblia. Y luego, mostrándoles que más importante que las manifestaciones espirituales es el amor, es el trato en amor, es la vida en amor. Entonces, y ahí inclusive en ese capítulo habla que si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, nada soy. Entonces el apóstol pone los dones espirituales en su correcto orden. Y luego pasa al capítulo 14 y comienza a hablar del don de lenguas, lo compara con la profecía, que ahora sería para nosotros la predicación, y el apóstol Pablo dice que es más alto el don de profecía que el don de lenguas, porque el de profecía edifica a todos. En cambio, el don de lenguas no necesariamente, porque necesitamos, cuando alguien habla en lenguas, que haya un intérprete para que todos entiendan. Pues Pablo dice, yo prefiero hablarles 5 palabras que ustedes entiendan para que sean edificados, que 1000 o 10,000 que ustedes no entiendan. Entonces, amados hermanos, vemos que la profecía o el don de la predicación es de edificación para la iglesia. En cambio, el don de lenguas es un don de edificación, pero es secundario, porque necesitamos alguien que tenga el don de interpretación de lenguas. Y dice Pablo, si no lo hacen en orden y lo más 3 y hay alguien que lo interprete, pues mejor no hablen lenguas. Y entonces, amados hermanos, termina el don de lenguas. Les dimos la interpretación, el pensamiento nuestro respecto de las lenguas ahora. Y luego en el capítulo 15, que comenzamos ya hace un par de miércoles, el apóstol Pablo comienza a hablarle a la iglesia y les dice, desde el versículo 1, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, además os declaro, dice Pablo, oiga esto, además os declaro, hermanos, el evangelio que he predicado, oiga esto, el cual también recibisteis, de tal manera que la iglesia de Corinto ya conoce el evangelio, en el cual también perseveráis, y oiga qué importante, por el cual asimismo, oiga esto, la condicionante, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces Pablo está diciendo, amados hermanos, si ustedes han creído la predicación del evangelio como yo se las enseñé, como yo se las trasladé, ustedes son salvos. De otra manera, ustedes han creído en vano. Y a partir de ahí, el apóstol Pablo comienza a relatarles lo que es en verdad el evangelio. Dice el versículo 3 que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado, que resucitó conforme a las escrituras. Y luego dice que hay testigos presenciales de su ascensión y de su resurrección. Entonces al final dice que el Señor Jesucristo, ya resucitado, se apareció a 500 personas. Muchos están vivos y otros duermen. En otras palabras, Pablo les está diciendo, existen ahora vivos testigos presenciales de la resurrección del Señor. Y luego Pablo dice que después de haberse presentado a estas 500 personas, a todos los apóstoles, se apareció a él. Y Pablo dice, se apareció como un abortivo, o sea, alguien nacido fuera de tiempo. Y Pablo se considera como el más pequeño de los apóstoles, porque Pablo todavía lleva en su corazón la carga de haber perseguido la iglesia. Según muchos historiadores, Pablo llevó a la muerte, entregó para ser muertos en el circo romano
a alrededor de 2000 cristianos. Entonces Pablo tiene ese pesar en su corazón porque dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol, ¿verdad? Porque perseguía a la iglesia, pero cuando usted recuerda Hechos capítulo 9, que Dios mismo se le presentó a Pablo y Dios nombró, el Señor Jesucristo se le presentó a Pablo y lo nombró como el apóstol a los gentiles. Y entonces Pablo dice que, vea esto, el versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces Pablo se está comparando con los demás apóstoles, ¿verdad? Los que caminaron con el Señor Jesucristo. Y Pablo dice que aunque él no merece ser llamado apóstol, sin embargo, la gracia de Dios le llevó a trabajar y a servir y a dar fruto. Y vaya que Pablo realmente dio fruto, realmente predicó la palabra, estableció iglesias, escribió 13 de todas las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Realmente Pablo dejó un legado tremendo en su trabajo, dio ejemplo de evangelismo, dio ejemplo de entrega. Inclusive hasta el momento cuando ya estaba cerca su muerte, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, yo ya estoy listo para ser sacrificado. O sea, Pablo sabía que ya su muerte se acercaba y la preocupación de Pablo no era su vida, porque él mismo ya había dicho, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, pero Pablo estaba preocupado porque alguien siguiese predicando la palabra después que él hubiese partido con el mismo entusiasmo, con la misma entrega, y por eso Pablo le escribe también a Timoteo para que continúe la obra y que no se acobarde, que no dé pasos para atrás, sino que siga hacia adelante. Entonces con esto les digo que Pablo vivió enteramente para servirle al Señor. Y termina diciendo, Pablo dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, Pablo está consciente de que ha sido la mano de Dios, pero también ha sido su trabajo y Dios le ayudó, lo fortaleció, porque la gracia de Dios es el don inmerecido. Pablo, después de ser perseguidor, fue puesto como mensajero de la palabra, como instructor de la palabra y llevó la palabra hasta donde él pudo, hasta que sus fuerzas dejaron, su vida dejó de existir cuando murió, ¿verdad? Cuando fue asesinado. Y Pablo bajo ninguna circunstancia se acobardó, sino que siguió adelante y realmente deja un legado, deja un ejemplo para todos aquellos que de alguna manera seguimos predicando el evangelio, para que no nos acomodemos, para que no temamos, para que no prediquemos lo que la gente quiere escuchar, sino que prediquemos lo que Dios desea que la gente conozca, que le conozcan a Él y que le conozcan su palabra. Pues estando ahí en el versículo 10, amados hermanos, cuando Pablo dice que la gracia de Dios lo llevó a servir y a trabajar, entonces el versículo 11 dice lo siguiente, y ponga atención, y prácticamente de ahí arrancamos el tema de este día. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces Pablo les está diciendo, ustedes son cristianos, ustedes son salvos en razón del evangelio que les hemos traído. Ya sea que les haya predicado Pablo, que les haya predicado Cefas, ¿verdad? Recuerden que allá por el capítulo 3 de Corintios habla que hay divisiones, que uno dice que son de Pablo, otros que son de Cefas. Quiere decir que Cefas o Pedro estuvo presente, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En la iglesia de Corinto. Entonces, la iglesia, en medio de su pequeñez espiritual, hacían divisiones, como muchas veces encontramos en las iglesias actualmente. Las divisiones nacen de la falta de madurez, porque todo problema que se dé en las iglesias viene usualmente por la carnalidad.
Y la carnalidad está unida a la inmadurez. Entonces, cuando no hay personas con corazones maduros, no logran discernir y resolver los problemas y deciden dividir la iglesia. Y nosotros deberíamos de crecer, no de dividir. Es decir, que una iglesia debería de programar iniciar otra iglesia en otro lugar y apoyar y escoger el líder que va a estar allá, el pastor que va a estar allá, y nombrar personas que le van a apoyar y apoyar la obra por un tiempo en lo que la obra se fortalece y tiene vida propia, y así vamos siendo misioneros, iglesias que plantan otras iglesias y no que quieren acaparar, sino que le van dando crecimiento al evangelio, llevando la palabra a otro lugar. Entonces Pablo dice, por eso es lo que nosotros predicamos. Y si ustedes recibieron el evangelio y no cambian el evangelio, ustedes son salvos. Si no han creído en vano, porque mire lo que dice el versículo 12, y Pablo va a tocar un tema, amados hermanos, súper importante, porque dentro del Corinto había entrado una herejía. La iglesia creía que Jesucristo había resucitado. Era parte del evangelio. Entonces, pero la herejía era que Cristo resucitó, pero que los muertos no resucitaban. Es decir, que la resurrección había terminado en el Señor Jesucristo. Y entonces Pablo comienza a explicarle a la iglesia cómo está unida la resurrección de Cristo con la resurrección del creyente, y que una no puede ser sin la otra, ¿verdad? Entonces eso es lo que prácticamente vamos a ver ahora, la unidad, la fortaleza, y que si cae la resurrección de Cristo o si cae la resurrección del creyente, también la resurrección de Cristo, y viceversa. Una no puede ser sin la otra, porque si Dios no tuvo el poder de resucitar a Cristo, mucho menos tendrá el poder de resucitar a los creyentes si los muertos no resucitan. Entonces Pablo les comienza a decir en el versículo 11, vea lo que les dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces Pablo saca a la luz, amados hermanos, la herejía, la enseñanza falsa que había surgido de que Cristo resucitó, pero el hombre, los creyentes, no iban a resucitar sus cuerpos. Recuerde que estaban unidos bien cerca a los griegos, muchos pensamientos, mucha filosofía griega, y los griegos consideraban que lo carnal, el cuerpo, era sucio, era malo, y no había nada que redimir del cuerpo. En cambio, el espíritu era limpio, era santo. Entonces, era importante que se levante el espíritu, pero no había por qué levantar algo que pudiese venir del cuerpo. Tanto así que los griegos consideraban que lo que hicieran con el cuerpo no afectaba mi vida espiritual. Separaban por completo. Uno es completamente sucio, uno no vale la pena y el otro es completamente limpio. Entonces, pero los creyentes no creemos eso, ¿verdad? Lo que hacemos en el cuerpo, lo que hacemos con el cuerpo, tiene mucho que ver con nuestro destino espiritual, ¿verdad? Entonces, porque el cristiano ha nacido de nuevo y en un cuerpo que todavía no ha sido redimido, ahora existe en el creyente un alma que sí ha sido redimida. Entonces, y el cuerpo está esperando el día de su redención, pero ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Entonces Pablo dice, si Cristo resucitó, ¿cómo es que nosotros predicamos que Jesucristo resucitó? ¿Y cómo es que alguno de ustedes anda predicando que no hay resurrección de muertos? Dice el versículo 12, se lo pongo de nuevo en su pantalla. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Oiga esto, por favor, y cómo Pablo va a ir uniendo, ¿verdad? La dependencia de las dos resurrecciones.
Quien resucitó a Cristo es Dios. Y quien va a resucitar a los creyentes es Dios mismo y a través del Señor Jesucristo, porque dice que lo que mi Padre dio no lo voy a perder y lo voy a resucitar en el día postrero, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, pero si Dios no resucitó a Cristo, tampoco habrá resurrección de muertos. Y por eso es que ustedes no pueden pensar, les dice Pablo a los Corintios, que solo Cristo resucitó y que nosotros no vamos a venir a levantar este cuerpo. Más adelante, en el capítulo 15, Pablo comienza a darnos detalles de la resurrección y dice que esto corrupto se va a vestir de incorrupción. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero Pablo nos da detalles preciosos. Y fíjense que es precioso esto que hayan surgido esta herejía, porque eso dio paso a que Pablo escribiera este hermoso capítulo e importante capítulo 15 para que nosotros pudiésemos conocer más sobre la resurrección y la dependencia de nuestra resurrección con el Señor Jesucristo. Amados hermanos, entonces nosotros tenemos que entender. Por eso choca cuando muchos predicadores ahora no quieren predicar doctrina, no quieren meterse a las cuestiones que quizás necesitan un poquito más de dedicación no solo para presentarlas, sino que para aprenderlas. Cuestiones que no son prácticas realmente para hoy, ¿verdad? Porque no me enseñan cómo hacer un negocio allá afuera, cómo superar algunas cuestiones de mi vida, pero sí me enseñan lo que Dios ha hecho en mi vida. Esta generación, amado, este mundo en que nosotros vivimos ahora es sumamente pragmático. Quiere decir que si es práctico, si me sirve ahora, yo quiero saberlo. Pero hay cosas, amados hermanos, hay cosas que probablemente no tengan aplicación instantánea ahora, pero un día sí. Yo voy a ser salvo, yo soy salvo, mejor dicho, soy salvo del infierno porque Dios me salvó. Entonces, un día yo, ausentes del cuerpo, presentes al Señor cuando yo muera, entonces eso no tiene quizás aplicación en la actividad que yo tenga mañana. Entonces algunos dicen, ¿para qué quiero saber eso si eso no lo puedo aplicar ahora? Eso no me sirve ahora. Pero cuando usted medita un poquito más, amados, usted no sabe cuándo va a pasar al más allá. Usted no sabe cuándo se va a morir. Y si le toca morir y usted va sin saber, sin creer, porque si no sabe, no lo cree. Usted no puede creer algo que no sabe, que desconoce. Y por eso es importante la doctrina, amados hermanos. Mire esto. La iglesia de Corinto estaba creyendo que Cristo resucitó, pero que los cristianos no iban a levantar su cuerpo. Y entonces Pablo les dice en el versículo 13, oiga esto por favor, les dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Amados hermanos, entonces vemos nosotros la importancia, la dependencia de la resurrección. Cómo está unida las dos resurrecciones. Más adelante, Pablo llama a Cristo como las primicias, como el primero de la resurrección. Y nosotros vamos después en el orden que corresponde. Pero si yo no voy a resucitar, si Dios no me va a resucitar, a pesar de que soy creyente, es porque Cristo tampoco resucitó. Entonces, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si no es necesario levantar mi cuerpo, tampoco era necesario levantar el cuerpo del Señor Jesucristo. Y allí es donde están completamente unidas las resurrecciones. Ve el versículo 14, amados hermanos. Dice, y si Cristo, oiga esto, no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pablo está diciendo, realmente si Cristo no resucitó, todo lo que nosotros enseñamos no vale para nada. No sirve para nada. Si Cristo no resucitó, quiere decir que los muertos no resucitan. Y entonces lo que estamos hablando es solo para esta vida. Y entonces ¿para qué hablamos del cielo? Nunca vamos a estar en el cielo, no vamos a venir a recoger nuestro cuerpo, porque si Cristo no resucitó, tampoco usted.
y tampoco yo. Y toda nuestra fe, oiga esto, toda nuestra fe está puesta en la resurrección de Jesucristo. Y si Cristo no resucitó, no solamente, amados hermanos, el problema no es solamente que nosotros no vamos a venir a traer este cuerpo, sino quiero enseñarles, amados hermanos, el capítulo 4 de la carta a los Romanos, y de este capítulo 4 quiero leerles el versículo 24 y 25. Aquí estamos. Dice el versículo 24, lo pongo en su pantalla. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, los que creemos, oiga esto, los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, versículo 25, el cual fue entregado, oiga esto y ponga atención, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, Cristo fue levantado por el Padre. El Padre lo mandó a la tierra a morir por nuestros pecados. Y Cristo resucitó para poner el sello de verdadero a nuestra justificación. Si yo, amados hermanos, soy justificado, yo soy salvo. Pero si yo no soy justificado, yo no puedo ser salvo. Y entonces, amados, encontramos que la resurrección no solamente se trata de venir y levantar mi cuerpo, sino que se trata, amados hermanos, de que es la base de mi salvación. Jesucristo pagó el precio y cuando el Padre lo levantó es que confirma que el precio fue aceptado por el Padre. Y si Cristo no resucitó, estamos en una incertidumbre increíble. No hay, oiga esto, no hay certeza de nuestra salvación si Cristo no resucitó de los muertos. Y dice el versículo 13, retrocedamos un poquito, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados, oiga esto, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, ¿qué es lo que la Biblia está enseñando, amados hermanos? Que si realmente Cristo no resucitó y nosotros venimos y predicamos la resurrección del Señor Jesucristo, y esto no es cierto, nosotros somos falsos predicadores. Porque predicamos que que Dios resucitó a Jesucristo. Entonces mentimos, somos falsos testigos respecto de Dios, porque Dios no resucitó a Jesucristo de los muertos, si los muertos no resucitan. Ay, pastor, esto parece un trabalengua. No, hermano, esta cuestión es que Pablo está llevando a la iglesia que entiendan las consecuencias, oiga esto, las consecuencias de no creer en la resurrección de los muertos. Entonces, si los muertos no resucitan, toda nuestra fe se va al trasto. Entonces, dice el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, oiga esto, tampoco Cristo resucitó. Y el 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Así, amados, así de dramático es el no creer en la resurrección de los muertos. Si hay alguna iglesia cristiana que duda respecto de la resurrección, que se quite lo cristiano, por favor. Porque su fe es vana, están en sus pecados. Y se van a mantener allí, y cuando solo tienen un evangelio que sirve solo para la vida aquí. Y una consecuencia más, ya le voy a resumir las consecuencias de no creer la resurrección. Dice el versículo 18, oiga esto, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Mire, si no hay resurrección de muertos, mis queridos hermanos, toda su familia creyente pereció por completo, está en el infierno porque no hay resurrección de los muertos, no hay justificación, no hay salvación. Y si alguien considera que Jesús no resucitó, tampoco resucitaremos nosotros, y el evangelio no tiene ningún sentido ni ningún propósito. Así es esto.
Pero si Cristo resucitó, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, nuestra fe se mantiene completamente firme. Y entonces dice el versículo 19, y aquí vamos a un punto bien tremendo, amados hermanos, porque si Cristo no resucitó, si los muertos no resucitan, está bien que nos digan, son locos y pobrecitos. Mire lo que dice, por favor. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Damos lástima, hermano. Damos lástima, ¿por qué? Porque creemos en Cristo. Y Cristo nos resucitó. Y si Cristo nos resucitó, yo todavía estoy en mis pecados porque no he sido justificado. Y cuando yo muera voy derecho a la condenación, derecho al infierno, porque no hay tal salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, amados, quiero solamente para que tenga idea. La iglesia de Corinto creía que Cristo resucitó. Pero por influencias filosóficas griegas, los corintios pensaban que los muertos no tenían necesidad de levantar sus cuerpos, ¿verdad? Porque ellos consideraban que la carne no tiene nada que ver con el espíritu. Los creyentes creemos que sí, que lo que hacemos con la carne tiene que ver con mi vida espiritual. Entonces, una consecuencia, amados hermanos, una consecuencia de no creer en la resurrección, primero, es que, oiga esto, Cristo no resucitó. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Número 2, la predicación del Evangelio no tiene ningún sentido. Porque nosotros predicamos lo que la palabra nos enseña y lo que creemos por fe a través de la palabra. Pero si no hay resurrección de los muertos, todo es vano. Número 3, la fe en el Señor Jesucristo sería inútil. ¿Por qué inútil? Porque no me va a salvar ni me va a resucitar. Número 4, Pablo dice que más de 500 testigos vieron al Señor levantarse. Pero si los muertos no resucitan, todos esos 500 testigos son mentirosos. No era verdad. Todos se pusieron de acuerdo, los 500 se pusieron de acuerdo para mentir. Porque si los muertos no resucitan. Entonces, amados hermanos, y todos los predicadores, todo lo que enseñamos de la resurrección de los muertos, quedamos nosotros como mentirosos. Número 5, la consecuencia número 5. Si los muertos no resucitan, pues usted y yo estaríamos en nuestros pecados. Tenemos que, amados hermanos, tenemos que creer la resurrección de los muertos. Así como Cristo resucitó, nosotros vamos a ser levantados. Número 6, una sexta consecuencia. Todos los creyentes que han fallecido perecieron por completo. No nos vamos a volver a ver. Mi padre falleció. Yo tengo la esperanza que un día lo voy a ver. Y así un montón de hermanos y familia que es creyente, tengo la esperanza, sé que lo voy a volver a ver. Pero si Cristo no resucitó, o si los muertos no resucitan, no hay manera de que los vuelva a ver. Y todos los muertos en Cristo perecieron, se perdieron. Y por último, los cristianos, número 7, consecuencia número 7. Si los muertos no resucitan, nosotros damos mucha lástima, mis queridos hermanos. Y eso, amados, todo esfuerzo, yo me pongo a pensar, toda la entrega del apóstol Pablo, toda la entrega de tantos mártires en la fe, toda la entrega de tantos hombres piadosos que han entregado su vida para predicar la palabra, cuántos hombres han estudiado y han entregado toda su vida para traducir la Biblia a tantos idiomas, y el esfuerzo y la inversión de las Biblias y las iglesias levantadas y el evangelismo y todo lo que hacemos y los bautismos y todo lo que se hace en la iglesia y la comunión, etcétera, etcétera. Todo lo que hacemos, las alabanzas, no sirven de nada porque los muertos no resucitan. Nuestra vida se terminaría aquí en la tierra, amados hermanos, si los muertos no resucitan. Pero dice Pablo, amados hermanos, y con esto hoy terminamos, y que esto quede guardado en su corazón. La duda que pueden tener muchos de la resurrección de los muertos es una duda de su propia salvación. Si nosotros no vamos a regresar a traer nuestros cuerpos, amados hermanos, todo el evangelio es falso. Si la Biblia puede tener un solo error en ella misma,
Hago la diferencia, ¿verdad? Hay errores de traducción. Un traductor se equivocaron al traducir algo, pero después ha sido corregido. Dios se ha encargado de que ahora nosotros tengamos las mejores versiones de la Biblia más parecidas a los originales. Tenemos unas excelentes traducciones de la Biblia, pero si los muertos no resucitan, estamos en nuestros pecados. Pero dice el versículo 20, amados hermanos, dice, mas ahora, oiga esto, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Aleluya. Y en eso, amados hermanos, con eso nos quedamos ahora. El apóstol Pablo les dice, hay una herejía, es como, si nosotros predicamos que los muertos resucitan, ¿cómo es que hay una herejía que quiere enseñarles a ustedes y ustedes están poniendo atención de que los muertos no resucitan? Ahora, dice Pablo, mas ahora, o sea, la consecuencia, lo que vivimos ahora, la verdad de las cosas es que Cristo ha resucitado de los muertos. Y no solo Él resucitó, sino que dice la Escritura, primicias de los que durmieron en Él. Es decir, Él es el primero, Él es el que se adelantó. Y luego todos los que durmieron en Él, todos los que han muerto como cristianos, van a seguir los pasos del Señor. Cuando alguien muere, ausentes del cuerpo, presentes al Señor, nos vamos a la presencia del Señor, el cuerpo se entierra, luego Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 en adelante habla del arrebatamiento. Más adelante el Señor Jesús, aquí en Primera de Corintios, Pablo nos va a hablar sobre el arrebatamiento también, la manera como los cuerpos se van a transformar. Y entonces dice que va a sonar la final trompeta, los muertos en Cristo, vamos a venir a tomar nuestro cuerpo, luego vamos a regresar, nos vamos a unir con Jesucristo en las nubes, es decir, vamos a venir a traer nuestro cuerpo y vamos a resucitar. La Biblia habla, y de eso lo vamos a tocar el próximo miércoles, de dos resurrecciones. Pero Apocalipsis dice, bienaventurados los que no tienen parte en la segunda resurrección. Va a haber resurrección. El Antiguo Testamento habla de la resurrección de los muertos. Job enseña, amados hermanos, que Daniel enseña, y si quieren vamos a leer los textos para terminar esta porción, este estudio de este día. Vamos a ver esas porciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a ver Daniel, el libro de Daniel, que nos enseña, amados hermanos, Daniel, capítulo 12. Oiga esto, capítulo 12, versículo 2. Un solo versículo vamos a ver de Daniel. Oiga esto, versículo 2. Dice de la siguiente manera. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Dice que serán despertados de la tierra. Ahora otra porción que nos habla, otro texto que nos habla de la resurrección de los muertos está en el libro de Job, amados hermanos. Job, que es prácticamente el libro más antiguo de la Escritura, nos dice lo siguiente. Un solo versículo también vamos a ver, Job 19, versículo 26. Dice de esta manera. Oiga esto, por favor. Perdón, vamos a sacar el versículo anterior también, que es importante que lo podamos ver. Estamos en Job, capítulo 19. Aquí está. Job, capítulo 19, versículo 26. Aquí estamos. Dice así, mire, oiga esto. Desde el versículo 25 dice de esta manera. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece
dentro de mí. Entonces vemos nosotros que Job, el libro más antiguo de la Biblia, nos enseña, amados hermanos, que sobre la resurrección de los muertos. Y así podríamos encontrar un mar de textos que nos hablan sobre la resurrección de los muertos. De hecho, los judíos creían en la resurrección de los muertos, los fariseos creían en la resurrección de los muertos, los saduceos no eran judíos, pero no creían en la resurrección de los muertos. Y ellos le hicieron, se recuerda aquella pregunta al Señor, bueno, si una mujer se casa con un hombre y luego muere, luego se casa con el hermano y así se termina 7 hermanos, al final de quién va a ser esposa, y el Señor les enseña, ¿verdad? Como al final en el cielo no va a haber unión como lo hay aquí en la tierra, no se va a dar nadie en casamiento porque seremos en ese aspecto al estilo de los ángeles. Pero eso es otro tema. Pero lo que quiero que vean, amados hermanos, es que la resurrección de los creyentes es una porción de la Escritura, un elemento de la fe cristiana tan importante, sostiene toda nuestra fe. El cristiano o el que se llame cristiano que no cree en la resurrección de los muertos, pues pone en jaque toda su fe, pone en jaque su salvación, pone en jaque todo lo que él es. Pero si nosotros creemos lo que la Escritura dice, mis queridos hermanos, nosotros debemos de confiar que Dios un día nos va a levantar, un día nosotros vamos a encontrar al Señor Jesucristo y nos va a levantar a usted y a mí y vamos a estar juntos en el cielo para la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Esta es la intención ahora, ver la unidad que hay entre las dos resurrecciones, la resurrección de Jesucristo y la resurrección del creyente. Si es verdad la resurrección de Jesucristo, debe ser verdad la resurrección de los muertos. Si no hay resurrección de los muertos, eso implica que tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, usted y yo estamos siempre en nuestros pecados, pero como Cristo ha resucitado, nosotros estamos firmes en nuestra fe y sabemos que Jesucristo fue hecho primicia de los que durmieron en Él y un día seguiremos el mismo camino. Bien, mis queridos hermanos, muchas gracias. Espero haberles explicado un poquito más el entendimiento sobre la necesidad de creer en la resurrección como un elemento importante futuro en la vida del cristiano. Así es que, amados, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, yo quiero invitarlo a que le entregue su corazón ahora. Va a salir una oración en la pantalla de su televisor. Repítala con fe, pues Dios quiere salvarle, Dios quiere bendecirle y quiere que es un día, cuando llegue el momento, cuando el día sea indicado, vengamos nosotros a traer nuestros cuerpos y estemos con el Señor para siempre. Vamos a orar. Oh, buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos por tu infinita misericordia. Gracias por la palabra. Ayúdanos a comprender, a esperar en ti, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos que se congregue con nosotros en nuestra iglesia ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, viernes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Nuestros servicios en línea, estudio bíblico, miércoles 7 p.m. a través de Facebook Live. Gracias por sintonizarnos y que el Señor te bendiga.